Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Albán Cabezas, 23 de septiembre del 2021 y esta noche vamos a hablar sobre un capítulo muy interesante que es la osteoporosis. Recuerden que estamos a las órdenes al 0984-667-858. La osteoporosis es una enfermedad crónica degenerativa que ocurre en todos los huesos de nuestro organismo. Tenemos factores de riesgo como por ejemplo la edad. Se dice que a partir de los 40 años ya empieza a haber una alteración a nivel de nuestro sistema óseo. El sobrepeso, la obesidad, pacientes femeninas son más propensas a tener esta patología. Pacientes que toman algún tipo de medicación pueden tener o ser propensos a alteraciones a nivel de a nivel de los huesos y puede producirse una osteoporosis. Como ya les dije, es una alteración en la calidad del hueso, es decir, no hay una buena adherencia del calcio hacia los huesos y por otro lado, a medida que vamos envejeciendo, tenemos unas células que se llaman los osteoclastos, que son las células que se van comiendo nuestro hueso, y por otro lado tenemos unas células que se llaman los osteoblastos, que en cambio son células que van formando hueso. Cuando somos niños tenemos más osteoblastos y menos osteoclastos. Cuando estamos en una edad media tenemos equilibrado, es decir, la misma cantidad de osteoblastos y de osteoclastos. Sin embargo, a medida que va pasando la edad, empezamos con estos osteoclastos que empiezan a comer más hueso y lamentablemente los osteoblastos, que son los que forman los huesos, empiezan a disminuir. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los huesos se hacen más débiles, se van como haciendo unos poros en los huesos y esto hace que el hueso tenga más fragilidad, sea más frágil y pueda romperse fácilmente. Entonces, aquí el problema es que las pacientes que pueden tener una ligera caída o un ligero movimiento, no necesariamente, a veces no se necesita que sea una caída muy fuerte, el riesgo es que haya una fractura. Las fracturas más frecuentes en los pacientes que tienen osteoporosis son fracturas a nivel de la columna vertebral, específicamente a nivel de las vértebras. Muchas veces el paciente acude con dolor a nivel lumbar y se le hace una prueba y se ve que el paciente presenta algún tipo de fractura a ese nivel. Otro tipo de fractura muy frecuente es a nivel del cuello del fémur, a nivel del brazo, son las fracturas más frecuentes que los pacientes presentan. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene una caída y ha tenido osteoporosis? El riesgo es que esa caída le lleve a más complicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo diagnosticamos esto? Obviamente pedimos exámenes de laboratorio, vemos niveles de calcio, vemos niveles de vitamina D. Es muy importante, especialmente ahora que estamos con la pandemia, que muchas personas de la tercera edad no salen y lamentablemente no sintetizan vitamina D. La vitamina D es muy importante para mantener unos huesos sanos. Entonces estos pacientes empiezan a tener déficit de vitamina D, déficit de calcio y el hueso empieza a hacerse estos poros y también aumentan los niveles de osteoclastos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Haciéndole un examen que se llama la densitometría mineral ósea. Se dice que un paciente que presenta menos de 2.5 estándares o 3 estándares debajo del valor normal de una densitometría, ya estamos hablando que es una paciente que tiene osteoporosis. Y si tiene menos de 3, ya estamos hablando que es una paciente que tiene una osteoporosis severa. El riesgo de que tenga una fractura y posteriormente de esa fractura presente otra fractura es muy elevado. Se dice que un paciente que tiene una fractura y tiene el riesgo de que nuevamente se llegue a fracturar en aproximadamente 1 o 2 años y esto es muy peligroso para el paciente en caso de que llegue a fracturarse. Entonces tenemos tratamientos que se da para los pacientes, tenemos los que son los bifosfonatos, tenemos los medicamentos que son los antirresortivos, tenemos medicamentos que son inmunomoduladores que nos ayudan a que se regenere el hueso por un lado, que ingrese más calcio al hueso y por otro lado tenemos los medicamentos, los bifosfonatos específicamente, que en cambio nos ayudan o previenen que los osteoclastos se coman el hueso. Es muy importante que si usted tiene un familiar que tiene estos factores de riesgo, edad, sobrepeso, obesidad y le han diagnosticado de osteoporosis, por favor reciba tratamiento para evitar que el paciente en algún momento no tenga una fractura debido a una leve caída. Como insisto, no es necesario que el paciente tenga una caída muy intensa, a veces es un ligero golpe o a veces es una caída de la propia altura. Recuerden que estamos a las órdenes al 0984-667-858. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.